Aló gente, ¿cómo les va? Solo me paso a decirles ya que ya estoy escribiendo el primer capítulo de Goku en Invencible, y claramente lo voy a narrar como ustedes ven que narro estos, así espero que cuando salga lo apoyen. Capítulo 33. Carta de presentación. Diablos, ¿vieron eso? Dijo un chico el cual estaba anonadado al ver que Kakaroto estaba sin máscara y también acababa de reventar a un parásito de tanto darle energía. Ese tal Kakaroto parece tener energía ilimitada, ese parásito se infló como si fuera un globo, dijo una chica del lugar. ¿Le podremos pedir una foto? Dijo el chico. Yo que tú no me acercaría a ese sujeto, es un alienígena, y es peligroso, es una amenaza para el planeta, dijo una señora que poco a poco se fue alejando del lugar, dejando ese simple comentario acerca del Saiyajin. ¿Qué dice usted, vieja loca? ¿Acaso no ve lo increíble que es Kakaroto? Me parece que la vejez cada vez les afecta más, dijo el chico, respondiendo de manera irascible. El chico por un momento dejó de mirar a la señora, ya que empezaron a sonar los aplausos de la multitud, los cuales empezaban a acercarse a donde estaban los héroes. Gracias, no fue muy complicado, no nos den la gratitud, decía Monel meneando la mano. Super Gear lo miraba con un ceja levantada. Y por su parte Kakaroto solo estaba riendo ante eso. Bueno, también fue gracias a ustedes, dijo Kakaroto volteando a ver a Redod y Nickduin. Nickduin se puso nervioso al notar que Kakaroto estaba ya mirándolos. Bueno, esto puede terminar o muy bien, pensaba Nickduin. Sí, de nada, podríamos cobrarte por tardar, dijo Redod, recibiendo un golpe en la cabeza por parte de Nickduin. Disculpa eso, y gracias por ayudarnos, dijo Nickduin. Jeje, no hay problema, por cierto qué trajes tan raros, dijo Kakaroto. Ambos compañeros de Batman no sabían qué cara poner ante las declaraciones del Saiyajin. Lo que quiso decir es que son curiosos sus trajes y se ven bien, dijo Super Gear. Yo no, quiso decir Kakaroto, pero fue cortado por Monel que le tapó la boca para que no hablara. Veo que tú también ayudaste, dijo Super Gear mirando a Monel. Sí, bueno, hice lo que pude, gracias a que vino Kakaroto, si no estaría hecho una pasa de uva, dijo Monel. Por cierto, nosotros tenemos mucho de lo que hablar, pero creo que hoy no será, dijo Redod mirando a Kakaroto, que con eso último dicho ambos se fueron con una bomba de humo. Es divertido cuando hacen eso, dijo Super Gear. Sí, pero conmigo no sirve, siento como sus ki se alejan poco a poco, creo que los seguiré, dijo Kakaroto. Déjalos ir, dijo Bárbara por el comunicador. Kakaroto se detuvo en seco y solo acató lo que dijo Bárbara, confundido, pero lo hizo. Está bien, dijo Kakaroto con duda. Solo regresen a la DO, dijo Bárbara. De acuerdo, dijo Kakaroto, tomando por el hombro a Monel y junto a Super Gear que colocó una mano en su espalda. Gotham. Bruce se encontraba viendo las noticias en las cuales salía Redod y Nickduin, hablando con Kakaroto, y a su vez puso divisar a un nuevo alienígena y por supuesto a Super Gear. Eso ya le hizo atar cabos. Eso pensaba, dijo Bruce con una sonrisa. ¿Estás seguro de lo que piensa hacer, amo Bruce? Yo diría que ese tal Kakaroto no tiene malicia alguna, dijo Alfred a un costado con una taza de té. Un alienígena nunca primera se puede ser de fiar, tengo que analizarlo y encontrar algo que le afecte en caso de que se desate y ni Superman pueda detenerlo, dijo Bruce. ¿Y usted sí? Dijo Alfred con tono sarcástico. Noto el sarcasmo, Alfred. Solo llama a Diana o Clark, tengo cosas que preguntarle, dijo Bruce yendo a la Batcueva. El amo Clark no está en la Tierra en estos momentos, la señorita Lane me dijo que está en una misión, dijo Alfred. Veré qué puedo hacer con la señorita Diana. D.O. Goku y los demás aparecieron en mitad de las instalaciones, haciendo que varios guardias sufrieran un microinfarto. Luego de eso recibieron aplausos ante la hazaña. Ahí está mi superhéroe favorito, Win cortó su frase al ver que también estaba Kara ahí. Perdona Win, ¿estabas por decir algo? Preguntó Kara. Absolutamente nada, dijo Win.
De tal susto que nos diste, Kara salió disparada a salvarte aunque le dije que no era necesario, dijo Alex llegando al lugar con una sonrisa. Sí, no hacía falta alguna, dijo Goku riendo. Bueno, dile eso a la kryptoniana, dijo Alex. Oye, exclamó Kara. ¿Y Jon? Preguntó Goku cambiando el tema. Está estable, por suerte enviándonos sangre para la transfusión, y ahora lo está cuidando, dijo Alex. Goku y los demás suspiraron. Lo de Jon es un problema, pero están saliendo nuevos asuntos, dijo Bárbara seria mirando a Dina. ¿Hablas de Ja? Digo Redodin y Duin. Preguntó Kara corrigiéndose. Sí, aunque también habló de aquel Kyborg que atacó a Goku, dijo Bárbara. Creo haberle arrancado los brazos, dijo Goku. Nunca pensé escucharte decir eso, dijo Win. Bueno, era un Kyborg y yo solo quería encontrar a Parásito y él me estaba haciendo perder el tiempo, dijo Goku riendo. Unos agentes de la DO escucharon eso y se anotaron el nunca hacerle perder el tiempo a Kakaroto. Es entendible, dijo Monel. Como sea, ese sujeto es el verdadero Ankh, no sé cómo está vivo, dijo Alex. Creo que huelo a Cadmus, dijo Win. Apesta a ellos, y es por eso que creo que tienen que saber algo, dijo Bárbara mirando a Goku y a Dina. Kara solo ladeó la cabeza confundida al igual que los demás. Sabemos quién es la que está detrás de todo Cadmus o bueno quién es su líder, dijo Bárbara siendo vista por todos. ¿Cómo? Fue lo primero que dijeron todos. ¿Desde cuándo? Preguntó Kara mirando a Goku y a Bárbara. Desde que Metallo atacó por segunda vez, dijo Goku. ¿Por qué? Porque no nos lo dijeron. Ellos tienen a mi padre, dijo Alex mirando descaradamente. Porque antes de hacer un mal movimiento, estuvimos tratando de localizarlo a su padre, pero no encontramos nada, dijo Dina. Monel y Win estaban a un costado por las dudas de que todo se descontrole, ellos no querían salir volando con pasaje gratis a Londres. Goku, dijo Kara mirando a su pareja. No lo hicimos de mal, solo no queríamos que un mal movimiento arriesgara la vida de su padre, que a la vez es medio tuyo, dijo Goku. Kara solo agachó la mirada, ella sabía que no podía desconfiar de Goku, era el ser más puro que conoció. Alex, ellos tienen razón, no queremos que le pase nada a tu padre, dijo Kara. Gracias chicos, y para que sepan, yo fui quien le dijo a Goku que no diga nada, si fuera por él todo el mundo ya sabría quién es, dijo Bárbara siendo seguida por Dina. Bueno, pero al menos dinos quién es la líder de Cadmus, dijo Monel. Es Lilian Luthor, dijo Bárbara. Luthor, dijo Kara en un tono bajo. Sí, intenté confrontarla y hacerla entrar en razón, pero parece que no quiere razonar, dijo Goku. Goku, te pudo haber tendido una trampa, dijo Kara. Su nivel de poder no creo que sea un peligro para mí, dijo Goku. Hay veces que la fuerza no lo es todo, Goku, dijo Bárbara sutilmente. Goku solo le sacó la lengua. Lena sabe sobre esto, ¿verdad? Preguntó Kara. No, ella no sabe nada sobre esto, creo que se derrumbaría si se enterara que su madre hace tal cosas, con la excusa de querer salvar el mundo de los alienígenas. Y sé que suena difícil, pero necesito que sigan fingiendo que no saben nada, dijo Bárbara. ¿Pero cómo le harán? Preguntó Alex con duda. Ya hemos localizado varias bases de Cadmus, pero aún no sabemos cuántas hay en total, y aún tengo unas cuantas en la base de datos cargadas, dijo Dina. Goku, tú no puedes localizar a Lilian ahora, para sabes que no esté haciendo nada, inquirió Win. Bueno, sí, dijo Goku cerrando los ojos e intentando visualizar dónde estará Lilian. Pasaron unos minutos y nada. Goku, inquirió Bárbara al ver que no la localizaba. Su presencia, no está, por ninguna parte, dijo Goku aún con los ojos cerrados. Todos abrieron sus ojos de par en par. ¿Estás seguro de lo que dices? Preguntó Kara. Goku abrió sus ojos y con un asentimiento hacia Kara, puso en duda a todos. Eso es raro, hasta que un pensamiento cruzó la mente de Bárbara.
que tengan un chip que bloquee su vitalidad, no me explico otro motivo, creo que ya saben que estamos tras ellos, dijo Bárbara. Eso puede ser molesto, dijo Goku. Sí, nosotros debemos concentrarnos en este caso, si llega a aparecer otra amenaza, Superman podría ayudarnos, dijo Dina. Sí, y Dina supongo que también, dijo Goku, recibiendo un golpe en el hombro por parte de Kara. Haciendo que todos rían. Bueno, se lo preguntaremos cuando tengamos que cerrar contrato con ella aquí, dijo Bárbara, pero se tapó la boca rápidamente. Ella vendrá a National City. Fue el grito de Kara, que poco a poco se fue acercando a Goku con una sonrisa tétrica. Bueno, es solamente algo de trabajo, dijo Goku que iba retrocediendo, esto le traía malos recuerdos. Me alegra saber que ahora sabes lo que es trabajo, dijo Kara. Creo que mi nube voladora me necesita, dijo Goku rápidamente para desaparecer en un parpadeo. Kara lo vio salir por el balcón de la DO y sonrió, era divertido ver cómo Goku fingía tener miedo a pesar de la diferencia de poder. Viendo eso, decidió salir volando. ¿Qué parques son? Es bueno estar tranquilos al menos de momento, dijo Bárbara riendo. Sí, cuando vuelvan les tendré que enseñar a no tener miedo, dijo Monel. Fuiste salvado por Red Odin y Gwyn, dijo Gwyn entrecerrando los ojos. Eso fue pura coincidencia, dijo Monel. Las chicas sonrieron a las tonterías de aquellos dos. Afuera de la DO. Kara al salir pudo ver a Goku flotando a unos metros de ahí. Pensé que estabas por huir, dijo Kara con los brazos cruzados. Lo haré, al menos que tengas ganas de que hagamos algo juntos, dijo Goku con una sonrisa. Hoy tendré diversión, pensaba Kara con un rostro que Goku no comprendía. Tú lo dijiste, dijo Kara que a una velocidad asombrosa tomó a Goku por el brazo y lo arrastró por todo el cielo. Lugar desconocido. Bueno, tenemos algo de información, dijo la Lilian. Sí, pero por poco no la cuento, dijo Cyborg Superman. Eres un robot, es cuestión de colocarte nuevos brazos, pero hablando de lo otro, era obvio que no podrías hacer nada con él, dijo Lilian. Es un completo delirio pelear contra ese sujeto, su velocidad, fuerza, y no sé qué poderes tendrá, uno kriptonita me bastaba para encargarme de Superman, dijo Cyborg DC. Si es por eso que tenemos que matarlo, dijo Lilian. No sé qué planeas, fue lo dicho por Cyborg S. Al terminar de decir eso, en la pantalla que se posaba adelante de ambos una imagen se mostró, revelando a Monel. National City. Hotel. ¿Qué me tienes acerca de eso? Dijo Jason sentado en el sofá, viendo cómo Dick peleaba con el microondas. Jason cuando vio explotar a Parásito vio como un medio chip caía al suelo. Bueno, arregla tú esa baratija. Y sobre el chip, esto es básicamente para simular que estás muerto, o bueno no sé si tendría esa función, dijo Dick mirando la mitad del chip. ¿Para qué simular que estás muerto? O bueno, simular que no tienes vitalidad. Yo no estaré ahí para rezarles en sus tumbas, chichos, dijo Artemisa, la cual estaba viendo todo por el PC y estaba poniéndose al tanto de lo que pasó con los chicos. Gracias por ser tan comprensiva, Artemisa, dijo Jason con tono sarcástico. Bueno, espero que no nos estemos metiendo en cosas muy turbias, dijo Dick. Ya te dijimos que solo estamos averiguando si está del lado correcto, dijo Jason. Puff, el murciélago desconfía hasta de la vaca de su hijo. Y tú, solo lo haces para ver a la chica pelirroja, yo nunca me equivoco, dijo Artemisa riendo. Jason solo le levantó el dedo medio, marcándose su vena en la cabeza. Jódete. Bueno, ya paren, dijo Dick. Yo solo digo, que traten de que ese Saiyajin no se enoje, no creo que quieran que les patee el trasero como hizo con esa mujer amazona, dijo Artemisa. Ya veo por qué sigues soltera, dijo Jason en un susurro. Si te veo, haré que te vuelvan a sacar del pozo de Lázaro, dijo Artemisa irritada. Como sea, se me acaba de ocurrir que esto fue implementado para usarlo contra Kakaroto, dijo Dick. ¿Y se lo entregarán a su jefe? Inquirió Artemisa. No es nuestro jefe, dijo Dick. Y sobre lo otro, por ahora no,
Fue lo dicho por Jason. Antártida. Fortaleza de la soledad. En serio, Kara, no tienes por qué hacerlo, aún no has recuperado todo tu poder, dijo Goku. Sí, lo sé, pero al menos me alcanzó para aguantarte a ti, dijo Kara con una cara pícara. Goku se apenó por eso. Todo esto para él era raro, ahora que conocía más palabras gracias a Bárbara, podría decir con facilidad de que Milk abusó de él. Bueno, no me pongas esa cara, me harás sentir rara, dijo Kara. Sí, no es por nada, pero te diría que vayas a descansar, dijo Goku sonriendo. No quiero ir a dormir, tenía un plan para mostrarte para cuando volvieras, antes de que Parásito atacara, dijo Kara. Ellos estaban caminando, hasta que entraron a una sala con frutas que se mantenían cultivadas, unas que otras por luz roja. Kara, esta luz. Descuida, Goku, esta luz no me hará nada, por cierto, gracias por venir a mi rescate tan rápido, dijo Kara con una linda sonrisa viendo a Goku. Solo tengo una vida acá, y no sé qué habrá más allá. Por eso no permitiré que nada te pase a ti ni a nadie que yo considere un amigo, dijo Goku, el cual seguía caminando, mirando las frutas. Kara lo observó y al pensar en los recuerdos de Goku, pudo recordar a aquel Saiyajin que estaba emocionado por pelear pese a lo que fuera. Él siempre protegió la tierra de todo lo que atentara contra ella. Y ahora veía a una persona más centrada y atenta y decidida. No pasó por nada sencillo para llegar acá, pero me alegra de que pensaba Kara sonriendo. Me alegra el tenerte con nosotros, Goku, dijo Kara viéndolo. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Goku con una mano en su nuca. Kara solo negó con una sonrisa. Llegamos, dijo ella. ¿Una fruta? Preguntó Goku, haciendo que Kara se ofenda. No es cualquier fruta. Gritó Kara, haciendo que Goku se asuste. Ella le alcanzó una y se la hizo probar. Lo siguiente que sucedió fue que a Goku le encantó y quiso devorarse las demás frutas que había en el lugar. Goku, detente. Gritaba Kara, pero Goku no escuchaba. Al día siguiente, enfermería. Gan estaba viendo cómo su sangre estaba siendo traspasada por un catete. Jon por su parte no estaba del todo consciente, pero algo podía ver y escuchar. Hola, dijo Jon a medio hablar. Hola, ¿cómo te sientes? Dijo Gan. Como si hubieran tratado de drenarme la vida. ¿Qué pasó? Inquirió Jon. Kakaroto lo hizo explotar en 1000 pedazos, dijo Gan. Me hubiese gustado ver eso, dijo Jon. Podrás verlos después de que te recuperes, dijo Gan. Ella se levantó y estaba por irse, pero Jon la tomó por la mano y le pidió que se quedara. Antártida. Zona de entrenamiento. Goku estaba en la sala de entrenamiento esquivando golpes de Kara, ya que había decidido entrenarla para que no sea tan torpe a la hora de pelear. Algo que a Goku lo sorprendió fue ver cómo Kara le ponía demasiado empeño. Me sorprende lo determinante que es, dijo Goku esquivando un golpe que iba directo a su estómago. Kara sonrió y aprovechó ese descuido para barrer a Goku, haciendo que caiga, y estando a punto de recibir un golpe en la cara por parte de ella. El golpe dio de lleno haciendo que Kara sonría, pero cuando vio que el golpe que atinó atravesó a Goku, se dio cuenta que era una ilusión. Fue muy buena esa, Kara, dijo Goku riendo atrás de ella. ¿Pero cómo? Preguntó ella con dudas. Bueno, te he dicho que yo también estaba calentando los músculos, por lo que es mejor que pierdas el miedo a golpearme, dijo Goku riendo. Su sonrisa en segundos se fue, y su pelo comenzó a elevarse parpadeando adorado. Es tan increíble cuando hace eso, pensaba Kara, hasta que una explosión provocada por Goku la sacó de sus pensamientos. El polvo se disipó y ahí se encontraba Goku sonriendo competitivamente. Un segundo le tomó para aparecer detrás de Kara. ¿Dónde?, se dijo a sí misma Kara. Golpea con toda tu fuerza, Kara, no te contengas, dijo Goku a sus espaldas. Kara reaccionó rápido y se puso en posición de pelea. De acuerdo, dijo Kara dispuesta a atacar. Kara en un estallido de velocidad se lanzó contra, cargando un golpe directo a un Goku que estaba en el mismo lugar. No piensa moverse, pensaba Kara.
eso no le importó mucho, ya que ella pudo conectar el golpe, haciendo que un temblor se haga en el lugar. Goku bloqueó el golpe cruzando sus brazos en X. Diablos, eso fue un buen golpe, dijo Goku sobándose los antebrazos. Ni siquiera te moví, dijo Kara. Bueno sí, pero eso dolió, dijo Goku. Cuando estaban por retomar el entrenamiento, el celular de Goku sonó. Era Bárbara. Es Barbos, dijo Goku contestando. ¿Habrá sucedido algo? Preguntó Kara tomando una prenda superior nueva, ya que la que tenía puesta estaba completamente rota. Goku, ¿podrías aparecer aquí? Necesito decirles algo, dijo Bárbara. Goku le afirmó con sí, cortó la llamada y le avisó a Kara. Empresa de Goku y Bárbara. Listo, estarán aquí en nada, dijo Bárbara mirando a Dina. Hay momentos en los que me da envidia Kara, creo que no fui lo suficiente clara cuando lo conocí, dijo Dina. Sí, me acuerdo cuando me contaste que entró al hotel con un maletín lleno de dinero, dijo Bárbara riendo. Y que lo digas, me traía tonta con su carita de inocente, dijo Dina. También por ahora necesitamos encargarnos de otros asuntos, dijo Bárbara mirando una portada de Nickduin y Red Odd. No esperaba que vinieran aquellos dos a National City, supongo que Bruce estará al tanto de Goku, dijo Dina tomando una taza de café. Bruce comenzó a moverse, seguramente quiere saber quién es Kakaroto, pero seguramente al verlo a Goku transformado, el pelo rubio lo habrá confundido y es por eso que aquellos dos están buscando pruebas, dijo Bárbara. A veces me sorprendo por lo lista que eres, y lo rápido que sacas conclusiones, dijo Dina. Tiene sus beneficios haber sido entrenada por el mejor detective, pero esta vez se está tardando, ya que Goku es alguien que vino de otra dimensión, dijo Bárbara. Sigo diciendo que menos mal que Goku es un amor de persona y no un sujeto con ganas de muerte, dijo Dina. Sí, recuerda que él se hizo bueno gracias a que de chiquito se cayó por un acantilado y su personalidad cambió, dijo Bárbara. Me olvidaba de eso, respondió Dina, agradeciendo que aquello haya ocurrido. ¿Pero qué haremos con ellos?, inquirió Dina. Esperar a que actúen, estoy segura que en cualquier momento, al no saber quién demonios es Goku vendrán conmigo. Me imagino que sospecharán que de un día para el otro yo tenga una empresa multimillonaria, dijo Bárbara con una sonrisa. National City. Hotel. Jason estaba sentado en el sofá, mirando el video de la pelea de Kakaroto contra la supuesta amazona. La he visto como 20 veces, la volveré a ver, dijo Jason. Es increíble esa pelea, es como Kakaroto quisiera aumentar la velocidad de la pelea, pero pelea al ritmo de aquella amazona, dijo Dick comiendo un snack. Es raro que ese tal Goku, amigo de Bárbara con el cual fundó la empresa no sea Kakaroto, bueno acá se le está viendo el rostro, sería raro que de un momento para el otro su pelo cambiara a rubio y sus ojos a turquesa, Bruce podría estar equivocado por primera vez, dijo Jason pensando. Y como si fuera un señal su teléfono sonó, ellos miraron el número y ya sabían quién era. Oye Bruce, es terrorífico que te aparezcas cuando te menciono, dijo Jason. Supongo que ya analizaron el video, dijo Bruce. El de un supuesto Papá Noel secuestrando niños en Gotham, sí, es raro, dijo Jason. Hablo en serio, dijo Bruce. Bueno, que un sujeto vestido de Papá Noel secuestre niños, es serio, dijo Jason con una sonrisa. Si lo vimos, Bruce, es aterrador la fuerza que posee ese sujeto. No sé qué tan loco tienes que estar para enfrentarlo, primero sin saber si tiene una debilidad, dijo Dick. Tiene que tenerla, todos tenemos una, dijo Bruce. Y puede que te equivoques con su identidad, al menos que Son Goku se coloque una peluca para pelear y se ponga unos lentes de contacto, te has equivocado, dijo Jason con una sonrisa burlona. Dame de una vez el informe, dijo Bruce con poca paciencia. Bueno, en verdad no mucho por dar, solo llegamos justo a tiempo para salvar a un novato que mucha idea no tenía de pelear. Monel, eso no es un nombre de la Tierra, ya veo por qué esta ladeó ahí, esa ciudad está llena de alienígenas, dijo Bruce. Pues yo no me voy a meter con cada alienígena, dijo Jason.
Como sea, sobre lo de Kakaroto, Bárbara tendrá algo que ver, pero quiere confundirnos, ella es muy lista, y seguramente quiere ocultar que Goku es Kakaroto. No sé cómo, pero es lo que está haciendo, no puede ser que ese tal Goku salga de un momento para el otro, dijo Bruce. Dick en un momento pensó en decirle sobre lo que vieron del chip, pero justo en ese momento la puerta sonó. Jason se paró y se dirigió a la puerta. Oh bola linda, si quieres que hagamos algo va a tener que ser luego, ahora estoy ocupado, dijo Jason con una sonrisa. Lo de linda te lo puedes ahorrar, solo vengo a traerte esto que dejaron en recepción para ti, dijo la chica con una sonrisa. Oh, fue lo único que atinó a decir Jason, para cuando quiso decir algo más la chica ya se había dado la vuelta. Yo te lo he dicho, no es la misma chica que estaba ayer, dijo Dick burlonamente. Como sea, las dos se parecían, dijo Jason cerrando la puerta. Veo que te diviertes, algo de interés, dijo Bruce ahora con una sonrisa. Nada, solo es un envío de Artemisa, dijo Jason mintiendo. De acuerdo, solo no se metan en problema y traten de averiguar algo más de Son Goku, dijo Bruce y con eso cortó la llamada. Dick vio que por fin se finalizó la llamada, para luego ver a Jason. ¿Quién es?, preguntó directamente Dick. ¿Tanto se me notó?, inquirió Jason. Eres muy tonto simplemente, dijo Dick. Bueno, solamente tenemos una cita, 9 p.m. en la azotea de la empresa de Bárbara y ese tal Son Goku, con una atentamente Bárbara, dijo Jason con una sonrisa, a él le encantaba cuando Bárbara era directa. Empresa de Bárbara y Goku. Entrando por una ventana, ahí se los vio a Bárbara, Dina, Kara y Goku, los cuales Goku estaba llevando a Dina y Kara a Bárbara. Sigo sin entender por qué Goku está llevando a Dina, dijo Kara en voz baja. Tranquila, no hará nada, dijo Bárbara en el oído de Kara para que se calmara. Llegamos, fue lo dicho por Goku. Bárbara se bajó de la espalda de Kara, pero caso contrario fue con Dina, ella parecía que se aferró más a Goku, entrelazando más sus brazos por el cuello de Goku. Dina, ya llegamos, no es necesario que te sujetes con tanta fuerza, no te vas a lastimar, dijo Goku. Definitivamente es muy inocente, tienes que cuidarlo, Kara, dijo Bárbara riendo. Me gusta bastante estar aquí, Goku, dijo Dina con una sonrisa. Goku la vio y quedó extrañado, pero él se siguió moviendo con normalidad, llevar a Dina en la espalda era como tener una hormiga pegada. Es broma, Kara, me gusta ver cómo lo defiendes, dijo Dina bajándose. Muy bien Canario, menos mal que poco a poco me vas conociendo, dijo Kara suspirando. En ese momento vieron a Monel entrar, siendo perseguido por los guardias de seguridad. ¿Qué está pasado?, preguntó Goku. Señor Son, este sujeto se ha colado en las instalaciones diciendo que quería verlos, dijo el guardia. Si descuida, es amigo nuestro, no tienes por qué preocuparte, dijo Goku con una sonrisa. ¿No está molesto por dejarlo pasar?, inquirió el guardia, era raro, sus jefes siempre lo regañaban. ¿Por qué lo estaría?, inquirió Goku confundido, haciendo que el guardia lo vea sorprendido. Si estás sorprendido por su amabilidad, él es así, pero yo de vez en cuando no. Así que solo ve a descansar, no creo que suceda nada más, dijo Bárbara. Sí, señorita, que tengan buenas noches, dijo el guardia yéndose. No tenías que ser así Barbos, dijo Goku. Alguien tiene que ser firme, dijo Bárbara. Ese es mi amigo, siempre siendo buena onda, dijo Monel saludando a Goku. Bueno, antes que nada, vayamos a mi parte favorita de este edificio, dijo Bárbara, abriendo una puerta. Todos la vieron con confusión, excepto Dina. Ante ellos se abrió una puerta en una pared, mostrando una completa base montada, con todo tipo de equipamiento. Esto es nuevo y hasta para mí, dijo Goku. Wow Goku, esta es tu guarida, dijo Monel emocionado. Bueno realmente, no son mi tipo, dijo Goku confundido. ¿Esa bola gigante, qué es?, preguntó Monel. Bueno, es la máquina donde entrena Goku, dijo Bárbara. Así que aquí estaba, dijo Goku con alegría al saber dónde entrenar ahora.
Goku, necesitamos concentrarnos ahora, dijo Bárbara mirándolo. Hey, yo quiero entrenar con Goku ahí, dijo Monel. Bueno, si quieres terminar como una figurita, adelante, dijo Dina riendo. ¿Y esa mesa?, preguntó Goku, al ver una mesa que se desplegaba. A mí me gustó, por eso la coloqué, como sea los reuní para saber cuándo empezaremos a entrenar contigo, Goku, dijo Bárbara yendo al punto. Yo quiero entrenar en la máquina, supongo que algo de gravedad podré aguantar, dijo Monel. Es posible que una gravedad leve aguantes, al igual que Kara. Pero supongo que los podré entrenar para que sus métodos de pelea sean más útiles, en dado caso que un sol rojo neutralice los poderes de Kara o los de Monel, aunque no sé cuál es tu debilidad, dijo Goku. No tengo, dijo Monel con una sonrisa. Quiero oírte decir lo mismo cuando entrenes con Goku, dijo Bárbara. Por nuestra parte seríamos Alex, Bárbara y yo, dijo Dina. Si nuestro método será claramente distinto, dijo Bárbara. Hablando de eso, nosotros deberíamos ir yendo, Alex llegará del bar dentro de poco y yo le dije que comeríamos juntos, dijo Kara mirando a Goku. Oh, es verdad, dijo Goku. Descuiden, no hay problema, ya les he mostrado lo que quería mostrarle y bueno, ya les hablé sobre el entrenamiento, dijo Bárbara. ¿No quieren venir?, preguntó Goku mirando a Bárbara, Dina y Monel. Me encantaría decirte que sí, mi querido Goku, pero con Barbs tenemos trabajo esta noche, dijo Dina. Yo sí, tengo hambre, dijo Monel poniendo una mano en el hombro de Goku. De acuerdo, nosotros nos vamos, dijo Goku tomando de la mano a Kara. Ellos salieron, y en ese momento Bárbara miró a Dina y le asintió. Vamos a esperarlos, dijo Dina sonriendo. Minutos después. Bueno, vinimos a ver Bad Hero Black Canary, dijo Jason con su traje. Ya no soy más esa, dijo Bárbara de brazos cruzados. Ya veo, nos cambiaste por un pelos alocados, dijo Jason. Sí, y me encanta lo que hago ahora, tener mi empresa es divertido, dijo Bárbara sonriendo. Jason hizo una mueca, sabía que interrogar a Bárbara o intentar sacar. No nos referíamos a ese pelos alocados, dijo Dick. Oh, veo que sabes hablar, bueno, es con el único que tengo relación, dijo Bárbara. Sí sabemos y vinimos porque está preocupado por Kakaroto, dijo Dick. No me sorprende de él, y que trabajen para él, dijo Dina. Trabajamos con él, no para él, dijo Jason. Como digas, pero si buscan a Kakaroto, ¿por qué mencionan a mi socio?, dijo Bárbara. Te lo diremos directamente, sabemos que Son Goku puede ser Kakaroto o tiene alguna similitud con él, dijo Dick. Bárbara y Dina los vieron fijamente y sonrieron, hasta que comenzaron a reírse. Lo sentimos, pero es que fue buena esa, dijo Bárbara. Ya podrías dejar de fingir, Barbs, Jason será tonto, pero yo no, sabemos que Son Goku apareció al mismo tiempo que Kakaroto, dijo Dick. La verdad es que nada de lo que dices tiene sentido, dijo Bárbara con una ceja levantada. De acuerdo, sabemos que Kara Danvers es Super Girl, dijo Jason sonriendo al ver la cara de asombro de Bárbara. Dudo que Superman disfrute que Bruce ande difundiendo quién es su prima, dijo Bárbara. ¿Y eso en qué prueba que Goku sea Kakaroto?, inquirió Dina. Porque Kakaroto se involucra demasiado con Super Girl, y supuestamente ella tiene novio, dijo Jason. Bueno, eso será tema de ellos, escucha esto ridículo, no que quieren con Kakaroto, pero dile a Bruce que no se meta en mis asuntos, dijo Bárbara. La miró a Dina y ambas se dieron la vuelta. Bárbara y Dina estaban yéndose lentamente, hasta que Jason tomó por el brazo a Bárbara. ¿Por qué estás tan a la defensiva con nosotros?, preguntó Jason. Porque me aleje de todo eso, y ahora ustedes vienen con sus acusaciones extrañas, dijo Bárbara mirándolo fijamente. ¿Tanto te importa ese tal Son Goku? No llevas ni un año conociéndolo, dijo Jason. Sí, lo veo como mi mejor amigo, porque fue el único que me aceptó tal y como soy, y me ve como tal, y no como un ayudante, dijo Bárbara. Jason la miró fijamente y no sabía que ese tal Son Goku fuera tan importante para Barbs. Dentro de él sintió una opresión en el pecho, pero no sabía por qué o bueno realmente sí.
Bien, si así son las cosas, dime cómo encontrar a Kakaroto o dime quién es y nos iremos de la ciudad, dijo Jason. No, dijo simplemente Bárbara. ¿Por qué? Me parece justo y ya te dejaré con tu amado Goku, dijo con molestia Jason. A todo esto Dick se mantenía al tanto de la situación, vigilando a Dina, ya que sabía que ella era medio rebelde. No creas que tengo esa relación con él, es simplemente mi amigo, y así aprendí a verlo, ya que él tiene novia, dijo Bárbara, sin saber por qué tuvo que dar explicaciones. ¿De verdad? Fue lo único que preguntó Jason. Sí, pero tampoco voy a ayudarlos, dijo Bárbara. Si te lo pidiera de forma amorosa Dick se lo dirías, dijo Jason, pero a cambio recibió un cachetazo. Haciendo que Dina y Dick amplíen los ojos. Vamos a hacer algo, si me ganas en una pelea te diré lo que quieras, dijo Bárbara sonriendo. ¿Y por qué querría pelear? Preguntó Jason. Me olvidé que era una niña para las peleas, dijo Bárbara. Eso le dio un tic a Jason y aceptó la pelea. Para que sepas ahora peleo mejor, dijo Jason. Mucho bla bla, dijo Bárbara colocándose en pose de pelea. ¿Qué pose de pelea más rara?, dijeron Jason y Dick. Juju, esto va a ser divertido, dijo Dina. Jason negó con la cabeza y lanzó un golpe directo, el cual Bárbara desvió con facilidad y conectó su puño en el estómago. El aire aguantado fue expulsado por su boca, cayendo de rodillas jadeaba rápidamente. Bárbara lo pensó y se dijo a sí misma que capaz se había sobrepasado. Creí que habías mejorado, dijo Bárbara de manera dulce. Y lo hice, dijo Jason volviendo a lanzarse. Lanzando combinaciones de golpes y patadas que Bárbara bloqueaba, parecía estar probando a Jason, el cual se estaba desesperando cada vez más. Bárbara en un momento aprovechó un descuido y entró barriéndole los pies, para luego darle una cachetada a forma de burla. ¿Cuándo se hizo tan rápida?, pensó Jason esquivando otra cachetada. Bárbara volvió a ver que se distrajo y conectó otro golpe en el estómago. Jason quedó echado en el suelo, y para cuando levantó la mirada, ahí estaba Bárbara sonriéndole. Perra, dijo Jason. Perdona, exclamó Bárbara. Nada, me rindo, no sé quién te habrá enseñado a pelear así, dijo rápidamente Jason. Te sorprenderías, pero como quieras, podría estar haciendo esto toda la noche, dijo Bárbara. Dick por su parte afinó la mirada y en la pelea pudo ver cómo la forma de pelear de Bárbara, era increíble como no tuvo ninguna apretura en ningún momento. Bárbara le tendió la mano, ambos se sonrieron. En ese mismo momento había mucha tensión en el ambiente. Y la persona que la sacó de eso fue Dina, que habló diciendo que todo ya estaba aclarado y que se tenían que ir a comer, pero pareciera que todo no terminó. Una hora después. Departamento de Kara. La pareja había vuelto y Kara había preparado la cena con ayuda de Goku, aunque lo más complicado era controlar a Goku de que no empiece a comer antes de que llegue Alex y Maguire. No está nada mal para ser nuestra primera vez cocinando juntos, dijo Kara sonriendo. Bueno, yo normalmente encendía una fogata y tiraba al fuego lo que iba a comer, dijo Goku. Si recuerdo haberlo visto, no puedo creer que comieras osos y dinosaurios, dijo Kara recordando. Eran muy ricos y los cocinaba al punto justo, dijo Goku recordando su mundo. Si acá no creo que sea legal que mates un oso como si nada y te lo comas, dijo Kara riendo, para luego besarlo. En este mundo hay muchas cosas que no puedo hacer, como por ejemplo no confiarme y no morir, dijo Goku sonriendo. No sé cómo puedes sonreír diciendo eso, dijo Kara negando con la cabeza. Goku solamente le sonrió. Por cierto, ¿cuándo llegará Alex y su amiga?, preguntó Goku. En 30 minutos o menos, dijo Kara. Con Bárbara y Dina. Jason, a pesar de decir me rindo, era persistente y siguió intentando, pero Bárbara le siguió pateando el trasero una vez tras otra. Había usado sus movimientos más letales y apenas logró tocarla. Esa arte marcial que no sabía de dónde salió era completamente impenetrable, y eso era absurdo ya que Batman se sabía todas las artes marciales y ninguna comentada se parecía a esta. Está bien, tú ganas, me alejaré de tu amigo, dijo Jason ahora sí.
Por fin, esto ya no era divertido, dijo Bárbara. Concuerdo, dijo Dina. No prometemos lo mismo de Bruce, dijo Dick detrás de Jason. Lo sé, planeo hablar con él, cuando tenga que ir al Día de Acción de Gracias, dijo Bárbara. Si le vas a dar el mismo trato que yo, me gustaría verlo, aunque recuerdo que Alfred te extraña, dijo Jason. Nos iremos, pero antes tendremos que al menos hablar con Kakaroto, y me imagino que no les molestará ya que no es Goku, dijo Dick intentando ver alguna reacción en Bárbara o Dina. Suerte con y un consejo es que no lo hagas enojar, creo que viste la noticia donde peleó contra la Amazona y Parásito, dijo Bárbara sonriendo. Jason se acercó a ella estando muy cerca. Siento haber dicho lo de Dick, dijo en voz baja Jason. Bárbara se sorprendió y su corazón empezó a latir muy rápido. Esta sensación era rara, ella ya no quería saber nada más de Jason, al saber que nunca madura, pero era distinto. Ella solamente asintió con una sonrisa. Jason a eso le devolvió la sonrisa. Ella no lo rechazó. Nos vamos, dijo Dick volteándose. Departamento de Kara. Kara, ¿por qué me tengo que vestir así?, preguntó Goku estando con ropa elegante. Es para dar una buena presentación a la cita de Alex, dijo Kara de manera autoritaria. Pero aquí solo estaremos los 4, pero está bien, dijo Goku como un niño. Eres el mejor novio del mundo, dijo Kara abrazándolo. El abrazo se cortó cuando un mensaje de Win le llegó a Kara, preguntando por Alex ya que no se había presentado a trabajar, y eso era extraño ya que ella nunca faltaba al trabajo. De un momento también llegó un mensaje de Alex diciendo que la cena se cancelaba. ¿Pasa algo?, preguntó Goku al ver la cara de preocupación. Algo no anda bien, dijo Kara agarrando su bolso y dispuesta a salir. ¿Quieres que te lleve con ella?, preguntó Goku. No amor, es un asunto entre hermanas, tu cena, yo regresaré tarde, dijo Kara. Goku solo le asintió, él entendió que era un tema delicado entre hermanas. Estos tipos de temas los fue aprendiendo gracias a Bárbara, que le contó acerca de su vida y en varias ocasiones le tuvo que detener la historia, para preguntar por qué hacía tales cosas que sería completamente normal. Kara le sonrió y rápidamente salió volando. Al verla salir, Goku se puso a comer. La comida no tenía la culpa, pero antes de hacerlo, recordó que Bárbara y Dina estaban solas en la empresa. Por lo que tomando una cápsula, tomó toda la comida, la guardó y se teletransportó. Con Alex. Alex estaba en el sofá sentada, mirando a la nada. Alex, puedo verte, abre la puerta, decía Kara atrás de la puerta. Vete y ya, dijo Alex sin ganas de nada. Ella sintió una gran ráfaga de aire de su balcón y claramente era su hermana que a supervelocidad se metió en su edificio. ¿Qué te ocurre?, dijo Kara enfrente de ella. Nada, nada me ocurre, lo siento por hacerlos cocinar para nada, dijo Alex. Por la comida no te preocupes, Goku está con ella, dijo Kara sonriendo. Como sea, de igual manera no debiste venir, dijo Alex. Él también está preocupado por ti, pero le dije que no viniera, que era un tema de hermanas, dijo Kara ahora de brazos cruzados. Alex suspiró y le dio la razón a Kara para volver a cenar y estaba por salir hasta que Kara la tomó y le dijo que claramente las cosas no están bien. Es sobre Maggie, dijo Kara. No debí decir nada. Ella no quiere estar conmigo, me vi como una completamente inútil, dijo Alex sollozando. Cuéntame, dijo Kara abrazándola. Me siento tan humillada, dijo Alex. Goku y yo estamos muy orgullosos de ti, no tienes por qué decir eso, dijo Kara. Con Bárbara y Dina. Bárbara y Dina se habían quedado sentadas en el borde de la azotea pensando en cómo afrontarían las cosas contra Batman, ya que no era cualquier persona. De verdad estoy lista para enfrentar a Batman, gracias a Goku que en este poco tiempo me ha contagiado de su energía, de nunca rendirse y poder afrontar todo, dijo Bárbara mirando el cielo. Si es verdad, estar con Goku te cambia completamente, más allá de que sea un Adonis, es un ser de luz, dijo Dina. Bárbara sonrió a eso. No lo enfrentarán sola, dijo Goku detrás de ellas.
Bárbara y Dina voltearon para ver a su Saiyajin con esa clásica sonrisa que tranquilizaba a cualquiera. Goku, ¿qué haces aquí?, dijo Bárbara sorprendida, pero a la vez contenta de verlo. Bueno, no sé qué ocurrió con Alex y la cena se canceló, Kara fue a verla por si algo no anduviese bien, dijo Goku. ¿Será grave?, preguntó Dina. Dijo que eran cosas de hermanas y que no me preocupara, por lo que traje la cena para comer con ustedes, respondió Goku arrojando la cápsula, haciendo que toda la comida esté sobre el suelo. Y quería ver cómo estaban mis mejores amigas, dijo Goku sonriendo. Las dos rieron a eso, Goku siempre sabía cómo sacarles una sonrisa. Eres el mejor, dijo Bárbara sentándose para comer. Bueno, me dirán qué planea ese tal Batman, dijo Goku. Lo haré, pero vamos a comer que tengo hambre, pasar tiempo contigo se me pega el apetito, dijo Bárbara.